Hola, voy a proceder a la presentación de Es Interpelar, un modelo de observación basado en la praxis del dibujo. Este modelo está siendo trabajado y estudiado dentro del proyecto de investigación Artistic Research, el laboratorio de dibujo y procesos gráficos como una práctica investigadora corporizada, cuya investigadora principal es Laura Fernández Ghibellini. Entre dos elementos siempre hay un espacio, por pequeño que sea, un espacio inherente al límite de los elementos partícipes y responsable de preservar la agencia de cada entidad puesta en relación. Podríamos decir que esa sustancia etérea que envuelve a los objetos correlativos porta el relato que entre ellos se establece. Más allá de la mirada de otra persona, cosa, entidad, escuchar implica una voluntad de acercamiento y de comprensión, dejarse permear por las experiencias ajenas y apreciar en ellas el saber que portan. En esta presentación vamos a entender el dibujo como una herramienta perceptiva desde la que acceder al mundo que se nos presenta. Desde esta postura, los artistas visuales, lejos de instituir teorías constituyentes o certezas hegemónicas con la información aprendida, articulan y ordenan las mónadas percibidas para devolverlas al mundo en formas que representan un modelo de experiencia posible, el suyo, el propio del artista. Cualquier artista, a diferencia de otras investigadoras, científicas o humanistas, transfieren sus resultados cuando en el proceso de investigación se han visto seducidas por los datos recogidos. No existe ninguna fundamentación más allá que la del gozo, sentido en ese espacio de intersubjetividad entre la investigadora y el objeto que está siendo interpelado, y su deseo por hacer partícipe a la otra, a ese objeto interpelado. Graham, en este sentido, comparte el sentimiento declarando que the real is something that cannot be known, only loved. Más allá de lo poético de esta declaración, Harman nos ofrece una visión del conocimiento de un objeto como algo que siempre va a ser oblicuo e indirecto, algo a lo que nuestros conocimientos previos de dicho objeto producirán interferencias que ocultan esas relaciones profundas. Es nuestro conocimiento situado lo que vela la subjetividad de las cosas y que gracias a la dialéctica del dibujo aquí planteada vamos a tratar de desvelar, vamos a tratar de descubrir esas interrelaciones profundas. Como la vulnerabilidad entre dos personas que se aman, quedan al descubierto las interacciones tácitas que envuelven a todos los objetos dentro de una elipsoide, un espacio de intersubjetividad donde las intersubjetividades de ambos elementos entran en juego. En este sentido, Beauvoir también encuentra una similitud entre el amor y el acceso al conocimiento. El saber y el amor son relaciones en las que algo pasa de una persona a otra. Se trata de algo que no es una cosa, porque sea lo que sea, no puede existir fuera de la relación establecida en el momento en que se transmite de uno al otro. Teóricos del dibujo coinciden en que el dibujo no solo trasciende su cualidad estética, sino que se mueve en un campo epistémico desde el cual la información que acontece tiene que ver con un modo propio de ver más allá de la superficialidad formal de los objetos. Así lo presenta Pallasmaa en su trabajo La mano que piensa. El dibujo no es exclusivamente una cuestión de registrar la esencia visual de la escena. La percepción aparentemente visual comunica toda la esencia sensual de la cosa. Y algo parecido confirma Berger en su intento por justificar cómo el dibujar descubre relaciones ocultas.
es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación. Este volver a unir es lo propio del arte y solo es posible si previamente nos hemos acercado al objeto mediante el dibujo según se está planteando en esta propuesta. Este tipo de acercamiento a los objetos y sus relaciones supone un proceso de subjetivación, pues provee un modo en el que el sujeto hace la experiencia de sí mismo de manera autónoma en interdependencia con otros actores. El método que se va a presentar en este artículo responde a una concepción ontológica plana que reconoce la posibilidad de agencia a todas las entidades situadas en el universo. Cuerpos celestes, transacciones monetarias, criaturas, bacterias, microchips, cosmogonía, nutrias, hortalizas o humanas, entre esa multitud de entidades que conformamos el universo. Desde esta posición es requerimiento definir un procedimiento que haga factible preguntar a los objetos y saber escuchar qué es lo que quieren decir, para lo cual expondremos un proceso de experimentación basado en el arte y lo convertiremos en un modelo que pueda ser replicable en otros casos de estudio. Se ha escogido el dibujo como praxis en tanto que supone un tipo de observación lúcida, generadora de cuestiones y planteamientos in situ y ad hoc, cuya aspiración no es la consolidación de un relato operativo, justificativo, no es sino la transformación o recreación de lo hasta entonces con un sentido. En otras palabras, quien dibuja identifica relaciones preestablecidas mientras se piensa como integrantes en las relaciones descubiertas a través de este proceso. El objeto artístico, como resultado de un proceso de investigación y formalización del conocimiento adquirido, se diferencia del método científico en la incorporación de la experiencia subjetiva. La perspectiva personal, humana, que impregna el trabajo artístico frente al científico, dota de afecto a la transferencia del conocimiento. Lo que la mirada del dibujo conlleva es la biografía del dibujante, pues las respuestas que obtendrán nunca no va a ser posible que escapar a la experiencia o el conocimiento del observador reflexivo ha tenido con el objeto observado. Mi mente, como dibujante, pregunta, y mi experiencia, con el objeto, imagina y responde. Por eso es imprescindible, en esta forma de dibujar, derribar la jerarquía moderna de sujeto y objeto, ser generosos, democráticos y reconocer en los objetos la facultad de fundar relatos que anteceden a la razón humana. Una vez presentada la definición y diferencias entre objetos, materiales y cosas, vamos a proceder a una explicación diagramática de cómo a través del objeto, la observación y del dibujo como modo de acercamiento y de escucha, podemos trascender desde lo real, aquello velado a nuestros ojos, hasta el mundo. Lo que hacemos con ello. El tránsito desde lo real a la vida por medio de 3 operaciones conlleva una primera instancia, que es la subjetivación desde lo real. Es una interpretación propia de lo circunstancial que se presta y se presenta a la interpretación intuitiva. Las preconcepciones erguidas durante nuestra vida atraviesan la óptica desde las que miramos la realidad. Así es como descubrimos conexiones, desvelamos vínculos ocultos que activan sentidos, valores o funciones para que un sistema se desenvuelva. Luego continuamos en un siguiente estado, entraría en juego la intuición.
ese conocimiento intuitivo que los lleva al investigador a apasionarse por un objeto de estudio. Una información que va emergiendo de las capas más profundas pide ser ordenada en una fase de producción de conocimiento y de construcción de saberes. Para que surta efecto, la articulación de sentidos nuevos que acompaña a la investigación debe ser puesta en circulación en un determinado contexto. Eso nos llevaría al apartado a la última fase, la formalización para integrarla dentro del orden del mundo. Una vez presentado de manera sintética esta explicación de cómo a través de la observación del objeto real somos capaces de ir desvelando, gracias a la herramienta de la intuición, cierto tipo de conocimientos que no se ven a simple vista, y de ahí llegar a una formalización desde la que relacionarnos con el mundo de las cosas. Para finalizar, aplicaremos dicho proceso a un caso concreto mediante el proceso creativo del artista. En primera instancia, lo que trabajaremos sería la búsqueda de una situación, de una circunstancia o de una escena que nos resulte atractiva. Una vez que hayamos identificado una escena integrada por al menos dos objetos actantes, comenzaríamos por una forma de análisis y de escucha. Buscaríamos cuáles son esas relaciones. En este punto comenzaríamos con lo que es el dibujo como una herramienta de observación. El uso aquí del dibujo es determinante, pues nos permite detener la mirada en las relaciones que entraña la situación elegida. Es mediante el ejercicio analítico cómo se dirige la atención a las relaciones físicas y que, condicionado por la demora que requiere la traducción manual, descubre conectividades no observables a simple vista. En el tercer punto, pasaríamos a un estudio individual de los materiales y sus posibilidades conductuales. En este caso, lo indicado es aislar físicamente o mentalmente los sujetos de estudio para comprender cuáles son sus acciones y sus reacciones. De esta manera estudiaríamos el material y la materia. En la situación dada vemos un montículo de escombros donde podemos apreciar cómo el color rosa sirve de agente estructurador, subordinando huecos, superficies, texturas y equilibrios. Después de haber examinado en ese paso 2 los conjuntos de relaciones, en el paso 3 entendemos individualmente cada agencia. Por último, pasamos a un cuarto punto donde el procedimiento adquiere un carácter exponencial y expansivo. Aquí se vuelve una y otra vez a los pasos que hemos presentado para ser fieles a los correlatos pronunciados por las entidades que interpelamos. Por ello debemos entender que este paso es de ida y vuelta. Vamos a la escena las veces que sean necesarias para volver con sentidos inapreciables hasta el momento en el que se hacen perceptibles. Cabe destacar que a pesar del protagonismo de los objetos en este modelo de acercamiento a lo real, el resultado final estará siempre encadenado a la factura humana que concluye en un artificio o constructo portador de conocimiento desencadenado por las cosas en cuestión.